El fentanilo es la droga más letal a la que se ha enfrentado nuestro país. Desde las fábricas de fentanilo de Iván Archibaldo Guzmán, que inundan las calles estadounidenses, hasta las comunicaciones cifradas de Gianni Ricci, que orquestan los atentados, pasando por las operaciones de tráfico de drogas de Billy Arnold desde su celda, que aterrorizan a Detroit. Conozca a los jóvenes jefes mafiosos más poderosos que siguen en activo en 2025. El Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y socios de los cárteles responsables de envenenar nuestras comunidades rindan cuentas. Estos son los nuevos cerebros criminales que han seguido construyendo imperios. Comenzando por Rubén el Menchito Oseguera González, el príncipe caído del narcotráfico. Nacido en San Francisco, pero criado en las sangrientas calles de Jalisco, Rubén Oseguera González fue reclutado por su padre, el Mencho, para participar en sus operaciones de tráfico de drogas a los 14 años. En 2013, con 23 años, el Menchito se había abierto camino hasta convertirse en el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones más violentas de México. Fue reclutado por su padre, el Mencho, para participar en sus operaciones de tráfico de drogas a la edad de 14 años. En 2013, con 23 años, el Menchito se había abierto camino hasta convertirse en el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones más violentas de México. El joven príncipe revolucionó el negocio familiar al ser pionero en la producción de fentanilo en 2013, creando pastillas falsificadas que alimentaron la crisis de opioides en Estados Unidos. Entre 2007 y 2017, gestionó el tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y 1.000 toneladas métricas de metanfetamina en todo el mundo. Su tarjeta de presentación era la brutalidad teatral. Ordenó más de 100 asesinatos y mató personalmente al menos a 5 personas, utilizando métodos de tortura que incluían sacacorchos y electrocución. Su mayor logro se produjo en mayo de 2015, cuando ordenó a los pistoleros del CJNG que derribaran un helicóptero militar mexicano, matando a 9 militares. Incluso desde la prisión mexicana de Altiplano, Menchito siguió dirigiendo las operaciones del CJNG a través de comunicaciones clandestinas. Extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020, fue condenado en septiembre de 2024 y sentenciado a cadena perpetua más 30 años en marzo de 2025, con una orden de decomiso de $6.000 millones. Ahora, con 35 años y encerrado en una prisión de máxima seguridad estadounidense, el que fuera poderoso príncipe del narcotráfico sirve de ejemplo aleccionador. Mientras su padre sigue siendo el hombre más buscado de México, con una recompensa de $15 millones, los días de Menchito como constructor de imperios han terminado. Los siguientes son los hijos, por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrece millones en recompensa. Los Chapitos, los violentos herederos de la dinastía Chapo. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López no heredaron el imperio de su padre, el Chapo. Lo conquistaron con una brutalidad calculada. Nacidos entre los años 80 y 90, estos hermanos fueron formados desde su adolescencia en Culiacán, el bastión del cártel de Sinaloa. El jueves, el Departamento de Justicia detuvo en El Paso a 2 líderes, 2 presuntos líderes más del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo. Cuando la extradición de El Chapo en 2017 creó un vacío de poder, los Chapitos no solo dieron un paso al frente, sino que pisotearon a sus rivales. En 2017, utilizaron la violencia para consolidar su control, atacando a rivales como Dámaso López Núñez, mientras se establecían como principales líderes con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Revolucionaron el negocio familiar al convertirse en la vanguardia del tráfico de fentanilo, controlando laboratorios secretos que producían pastillas falsificadas para el mercado estadounidense. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortal a la que se ha enfrentado nuestro país. Entre 2008 y 2023, traficaron con enormes cantidades de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana en casi todos los 50 estados de Estados Unidos y en los mercados internacionales. Su poder se consolidó durante el Culiacanazo de 2019, cuando movilizaron a hombres armados para forzar la liberación de Ovidio, demostrando su capacidad para desafiar la autoridad del Estado. La dinastía se fracturó en julio de 2024, cuando Joaquín presuntamente secuestró a El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses, lo que desencadenó una guerra interna que se ha cobrado más de 1.300 vidas.
En agosto de 2025, Ovidio y Joaquín se encuentran bajo custodia de Estados Unidos, cooperando con las autoridades, mientras que Iván y Jesús Alfredo siguen fugitivos con recompensas de $10 millones cada uno, liderando lo que queda de sus operaciones, mientras luchan tanto contra la facción del Mayo como contra las autoridades federales. A continuación tenemos Guillaume Saint-Louis Bernier, el lugarteniente de la Blood Family que se desangró. Nacido alrededor de 1996, Guillaume Saint-Louis Bernier ascendió en las filas de la Blood Family Mafia, BFM, de Quebec más rápido que un tiro de Montreal, convirtiéndose en un lugarteniente clave a mediados de sus 20 años. La BFM, fundada en 2006 y inspirada en los Bloods de Los Ángeles, pasó de tener orígenes haitiano-canadienses a contar con miembros predominantemente franco-canadienses. El rápido ascenso de Bernier se produjo durante el momento decisivo de la BFM, su declaración de independencia de los Hells Angels en 2023. Cuando la BFM dejó de pagar un impuesto del 10% a los Hells Angels, se desencadenó una violenta guerra territorial. Bernier se mantuvo leal al líder de la BFM, Dave "Pic" Turmel, durante este periodo de intensa violencia, lo que elevó su estatus de socio a lugarteniente de confianza. En agosto de 2023, Bernier se enfrentó a cargos de tráfico de drogas, lo que indicaba su papel central en la red de distribución de cocaína y metanfetamina de BFM en la ciudad de Quebec. Como estrecho colaborador de Turmel, es probable que actuara como lugarteniente y ejecutor, coordinando la venta de drogas y manteniendo la disciplina de la banda. El proyecto Scandaleux, en febrero de 2024, detuvo a 36 miembros de la BFM, centrándose en las actividades violentas de la banda. Tras una orden de arresto en todo Canadá en marzo de 2024, Bernier se dio a la fuga hasta su captura en Kelowna, Columbia Británica, el 30 de junio de 2024. Surgieron informes de que Bernier fue atacado en prisión tras su detención, lo que refleja las tensiones del mundo criminal. En agosto de 2025, Bernier, ahora de 29 años, sigue detenido a la espera de juicio. Su captura, junto con otras detenciones de miembros de BFM, mientras que Turmel sigue en libertad en Lisboa, ha debilitado significativamente la estructura de la banda. Otro hijo de la lista es el que, con 18 años, ya desafió el statu quo, enfrentándose a los grandes capos de la droga. Emanuele Civillo, el joven jefe que creó una marca. En el barrio de Forsella, en Nápoles, Emanuele Civillo reescribió las reglas de la camorra antes de alcanzar la edad legal para beber. Nacido en 1995, en el seno de una familia vinculada a la camorra, llevaba un revólver de 9 milímetros a los 15 años. En 2013, con 18 años, Civillo fundó la Paranza dei Bambini, banda de los niños, desafiando a los clanes más antiguos de la camorra. Cultivó un estilo distintivo con barba larga, gafas de montura oscura y tatuajes inspirados en parte en los yihadistas del ISIS para inspirar miedo. Su firma Es-17 apareció pintada en grafitis por toda Nápoles entre 2013 y 2015, marcando territorios y creando una identidad de marca. A diferencia de los mafiosos tradicionales que seguían la omertá, Civillo utilizaba las redes sociales para difundir sus hazañas, posando con ropa de diseño y champán caro. Su rebelión provocó una guerra mafiosa entre 2013 y 2015 que se saldó con más de 40 muertos. La banda era conocida por las stese, tiroteos aleatorios desde motos diseñados para intimidar a sus rivales. En 2014 ya se le consideraba el padrino bebé de Forsella. El 2 de julio de 2015, a los 19 años, Civillo murió en una emboscada durante una redada fallida. Tras su muerte, se convirtió en una figura casi santa, y sus cenizas fueron depositadas en un santuario en el patio de su casa, donde los comerciantes se veían obligados a rendirle homenaje. El clan Civillo sigue activo, con 21 miembros detenidos en abril de 2021. Su imagen y su firma Es-17 siguen inspirando a los jóvenes miembros de la camorra, lo que demuestra que algunas marcas sobreviven a sus creadores. El siguiente es el que convirtió Detroit en un lugar aterrador. Billy Arnold, el salvaje de 7 Mile que aterrorizó a Detroit. En la zona este postapocalíptica de Detroit, Billy Arnold construyó un imperio criminal a partir de las cenizas del declive industrial. Nacido alrededor de 1987, este emprendedor callejero convirtió la Zona Roja, código postal 48205, en su violento reino. Alrededor de 2008, a los 21 años, Arnold fundó los 7 Mile Bloods, SMB, llamados así por 7 Mile Road. Su liderazgo se consolidó gracias a su carisma y violencia,
reuniendo a jóvenes miembros que le permitieron controlar rápidamente el territorio de las calles sin ley de Detroit. En 2014, Arnold ya estaba orquestando actos violentos de gran repercusión, como el asesinato de un agente de libertad condicional que desencadenó una serie de asesinatos por venganza. Su total desprecio por las víctimas civiles se puso de manifiesto en un tiroteo en 2015 que dejó paralítico a un padre que paseaba con sus hijas y en el asesinato de un joven de 15 años en su lugar de trabajo. Las autoridades federales identificaron a Arnold como el líder de SMB, calificándolo de cabecilla, que controlaba el tráfico de drogas y la aplicación violenta de la ley. SMB traficaba con pastillas recetadas desde Detroit hasta Virginia Occidental, aprovechando la crisis de los opioides en Estados Unidos. Incluso después de su detención en 2016, Arnold siguió dirigiendo las actividades de SMB desde la cárcel, utilizando teléfonos móviles de contrabando, ordenando asesinatos y gestionando el tráfico de drogas, lo que demostraba su control persistente. El 14 de agosto de 2024, Arnold fue condenado a cadena perpetua por crimen organizado y asesinato, lo que supuso la condena definitiva en el caso SMB. Su condena, junto con la de otros 19 miembros, debilitó significativamente a la banda. En agosto de 2025, Arnold, de 38 años, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, donde sus días de construcción de un imperio han sido sustituidos por la monotonía de la penitenciaría federal. El siguiente es el que comenzó a dirigir las cosas cuando era adolescente. Molik Mo Money. Harrell, el matón de Brooklyn que construyó un imperio carcelario. En la jungla de asfalto de Bedford-Stuyvesant, Molik Mo Money. Harrell transformó el trauma de su infancia en una empresa criminal con la eficiencia de Wall Street. Nacido alrededor de 1989, no solo se unió al mundo del AMPA, sino que lo gestionó como una franquicia. Alrededor de 2015, a los 26 años, fundó la banda Bully Gang con sus primos y amigos de la infancia, recuperando el término bully, matón, de sus experiencias juveniles. Su liderazgo se consolidó mediante la organización de un grupo muy unido, aprovechando la lealtad del vecindario para construir una empresa criminal centrada en el 1625 de Fulton Street. El momento decisivo llegó en marzo de 2018 con el asesinato de Jonathan Jackson en una fiesta para revelar el sexo del hijo de Harrell, lo que agravó las tensiones con las bandas rivales. Harrell utilizó de forma innovadora las bases de datos públicas para acosar a sus rivales, incluyendo el seguimiento de los coches multados para realizar ataques selectivos. Incluso después de su encarcelamiento en Rikers Island en 2019, Harrell mantuvo el control, utilizando teléfonos celulares de contrabando. Su innovación más ingeniosa fue organizar el contrabando de K2 utilizando cómics y papeles empapados en drogas, con la ayuda de funcionarios penitenciarios corruptos. Su imperio se extendió más allá de Brooklyn, traficando con cocaína, heroína y fentanilo desde Nueva York hasta Maine. Él personalmente disparó a un rival en junio de 2018, demostrando su participación directa en actos violentos. Condenado por 21 cargos en junio de 2024, entre ellos crimen organizado, asesinato, tráfico de drogas y soborno, el juicio de 13 semanas dejó a la Bully Gang como una sombra de la violenta banda que fue en su día. En agosto de 2025, Harrell, de 36 años, se enfrenta a cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 15 años, a la espera de la sentencia. El siguiente en la lista sustituyó a su padre junto a sus hermanos. Vincent Bassiano Jr., el príncipe Bonanno que no pudo escapar de la sombra de su padre. En el imperio en declive de las 5 familias de Nueva York, Vincent Bassiano Jr. heredó una reputación criminal como una casa embrujada, con una atención no deseada y la amenaza constante de colapso. Nacido alrededor de 1981, no eligió la vida mafiosa. Era su derecho de nacimiento, tan tóxico como las aguas subterráneas de Nueva Jersey. Su padre, Vincent Vinnie Gorgeous Bastiano, se convirtió en jefe interino de Bonanno en 2004, antes de ser condenado a cadena perpetua en 2011. La familia Bonanno se enfrentó a importantes trastornos debido a las deserciones, entre ellas la del antiguo jefe Joseph Massino, que se convirtió en informante. Vincent Jr. y sus hermanos llenaron los vacíos en la jerarquía familiar, especialmente en las empresas de drogas. En 2012, a los 31 años, era una figura clave en una red de tráfico de marihuana. Su primer roce con las fuerzas del orden se produjo a través de una red de apuestas ilegales de $50 millones en 5 estados. Su principal negocio fue el tráfico masivo de marihuana entre 2009 y 2013,
enviando miles de libras desde California a Nueva York con sus hermanos Stephen y Joseph. La operación utilizaba mensajeros y cuentas ficticias para transportar dinero en efectivo a Panamá y Costa Rica, lo que generaba importantes beneficios que requirieron una confiscación de $2 millones tras la condena. El ex capo de Bonanno, Dominic Sicale, advirtió que la prisión podría convertir a los hermanos en delincuentes empedernidos y calificó a Stephen como el más peligroso debido a su impulsividad y a sus alardes grabados sobre la posesión de pistolas con silenciador. En marzo de 2014, Bastiano Jr. se declaró culpable de conspiración para traficar con narcóticos y fue condenado a 24 meses de prisión. En agosto de 2025, Bastiano Jr., de 44 años, quedó en libertad tras cumplir 22 meses y una libertad supervisada. No se han registrado actividades delictivas recientes, lo que sugiere que ha seguido los consejos judiciales o ha mejorado a la hora de evitar llamar la atención de las autoridades federales. A continuación, el señor Buenchico, que no parecía dedicarse a lo que se dedicaba. Paulie Roast Beef, Cassano, el soldado de Lucchese con el delicioso apodo. En los pasillos de las 5 familias de Nueva York, Paulie Roast Beef, Cassano, demostró que los apodos memorables no garantizan la longevidad criminal. Nacido alrededor de 1979 en Yonkers, se involucró en el crimen organizado a los 20 años, siguiendo el camino tradicional italoamericano para convertirse en miembro. El origen de su apodo sigue siendo un misterio, aunque posiblemente derive de un negocio de delicatessen, sus preferencias en cuanto a sándwiches o el humor de sus colegas. El ascenso de Cassano se vio facilitado por su lealtad a Stephen Crea Sr., subjefe Wonderboy, y Stephen Crea Jr. En 2012, a los 33 años, Cassano era un soldado de confianza encargado de órdenes violentas, incluido el intento de asesinato. El momento decisivo llegó a finales de 2012, cuando él y Vincent Bruno recibieron la orden de intentar asesinar a Carl Ulsheimer, un socio de Bonanno que había faltado al respeto a Crea Sr. El intento fracasó porque Ulsheimer no estaba presente. Un usuario de Reddit describió a Cassano como un tipo agradable, que no parecía hecho en las mesas de póker, lo que sugiere que su personalidad discreta le ayudó a evitar ser detectado prematuramente. La familia Lucchese sufrió importantes trastornos debido a la cadena perpetua impuesta al jefe Vittorio Little Big Amuso. Las actividades de Cassano apoyaron las operaciones de la familia Lucchese, generando unos $400 millones. Su detención en mayo de 2017, en una amplia operación federal, lo puso en el punto de mira. En septiembre de 2018, Cassano se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión y tentativa de asesinato, enfrentándose a una pena de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 7 años. En agosto de 2025, Cassano, de 46 años, cumple una importante condena federal, donde su apodo inspirado en un sándwich probablemente le granjee más respeto en la fila del comedor que credibilidad en la calle. A continuación tenemos a un hijo cuya madre se unió a él para hacer historia. Pietro Tagliavia, el coronel siciliano que mandaba desde las sombras. En el barrio Corso dei Mille de Palermo, Pietro Tagliavia heredó un legado criminal más potente que el vino añejo y más letal que el azufre siciliano. Nacido en 1978, no eligió la vida mafiosa, sino que esta estaba codificada en su ADN como una maldición hereditaria. El apellido Tagliavia tenía un peso letal. Su padre, Francesco Ciccio Taglia, era un miembro clave del escuadrón de la Cosa Nostra, responsable de múltiples asesinatos, mientras que su abuelo también era un mafioso destacado. Este linaje le proporcionó una credibilidad inmediata dentro del mandamento de Brancaccio. Su madre, Giuseppa Sansone, fue la primera mujer acusada de ayudar a la Cosa Nostra en julio de 1997, actuando como intermediaria para su marido encarcelado y los hermanos Graviano. A finales de su adolescencia, Tagliavia ya recaudaba pizzo y colaboraba en el tráfico de drogas. Su detención el 1 de julio de 1997, a los 19 años, junto con su abuelo, marcó su entrada oficial. Las pescaderías de la familia Tagliavia servían de tapadera para el contrabando de cigarrillos y el tráfico de drogas. Cuando cayeron los grandes jefes, Provenzano, 2006, Rotolo, 2006, Lo Piccolo, 2007, surgieron nuevas oportunidades. En 2005, a los 27 años, se le describía como un coronel bajo las órdenes de Benedetto Graviano. El fiscal Antonio Ingroia señaló que Tagliavia, junto con Gianni Ricci y Salvo Riina, se encontraba entre los jóvenes jefes mafiosos emergentes, pero era demasiado joven para ocupar un puesto de liderazgo.
Sus actividades incluían extorsión, tráfico de drogas y manipulación de contratos públicos. Su detención en Roma, en 2005, junto a Benedetto Graviano, reveló su papel de lugarteniente. La participación de su padre en el atentado contra Borsellino, en 1992, vinculó a la familia con los actos más notorios de la Cosa Nostra. Condenado por extorsión y asociación mafiosa, con una pena de 8 años confirmada en 2008, Tagliavia permanece encarcelado bajo el estricto régimen del artículo 41 bis de Italia hasta agosto de 2025, a la edad de 47 años. Pasamos al tipo que ordenaba asesinatos en parques mediante llamadas telefónicas. Edenilson, Velázquez. Larín, el agresor de la MS-13 que convirtió la brutalidad en una marca. En la pesadilla suburbana de Long Island, Edenilson Velázquez Larín transformó el sueño americano en horror con la eficacia de una película de terror. Nacido el 14 de febrero de 1990 en Colorado, este ciudadano con doble nacionalidad, conocido por los alias Agresor, Saturno, Tiny, Eric y Paco, acumuló apodos como un maestro criminal de Pokémon. A mediados de la década de 2010, a los 25 años, Larín emergió como líder nacional de la MS-13 de la pandilla Fulton. Su tarjeta de presentación era el machete, no solo el arma tradicional de la MS-13, sino una visión artística del terror. Sus mayores éxitos se leen como franquicias de terror. En 2016, ordenó el asesinato a machetazos de Kenny Reyes, atrayendo al joven de 18 años con pretextos relacionados con la marihuana. La muerte a golpes en 2018 de Andy Peralta, de 17 años, fue seguida por miembros de la pandilla posando sobre el cuerpo para fotos. Sus operaciones en 2019 incluyeron ordenar a los miembros que persiguieran a los rivales de la 18ª Street, lo que resultó en el asesinato a tiros de Abel Mosso en un andén del metro. El tiroteo de Eric Monch en un coche aparcado en 2020, que por poco alcanza a su esposa e hijos, demostró su indiferencia ante la violencia contra las familias. Su obra maestra de 2022 fue el asesinato a machetazos de Oswaldo Gutiérrez Medrano, con el desmembramiento y entierro del cuerpo. Larín utilizaba conferencias telefónicas para coordinar los ataques y celebraba reuniones de la junta directiva en parques para discutir estrategias de asesinato. Su modelo de negocio iba más allá de la violencia. Las operaciones de tráfico de drogas incluían cocaína y marihuana, y su prometida, Blanca García, le ayudaba en la distribución. Su papel en La Mesa, el Consejo de Liderazgo de la MS-13 en Estados Unidos, ponía de manifiesto su supervisión estratégica de operaciones que abarcaban varios estados. El final fue anticlimático. El 7 de junio de 2023, Larín fue detenido durante un control de tráfico en la autopista de Ohio por conducir demasiado cerca del vehículo de delante. Una acusación de 48 cargos en junio de 2023 lo acusó a él y a otras 22 personas de crimen organizado, asesinato y tráfico de drogas. El Departamento de Justicia está considerando la pena de muerte. En agosto de 2025, Larín, de 35 años, se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn, a la espera de juicio, enfrentándose a cadena perpetua o a la pena capital por su historial de asesinatos con machete. Ahora vemos al hijo de la mafia que fue a la cárcel y volvió, solo para reanudar sus operaciones. Angelo Little Angelo, Spata Jr., el príncipe de la mafia que cayó en desgracia en Home Depot. En Dyker Heights, Brooklyn, Angelo Little Angelo Spata Jr. descubrió que casarse con la realeza de la mafia es como ganar la lotería con vigilancia de por vida y acusaciones federales. Nacido en 1974, no solo creció en el crimen organizado, sino que fue criado por él como un debutante criminal. Su padre, Angelo Spata Sr., era un socio nacido en Sicilia, que dirigía un negocio de salchichas con concesiones exclusivas en las fiestas italianas controladas por la mafia. A finales de su adolescencia, Spata Jr. se involucró con la familia Gambino como socio entre 1993 y 1996. El momento decisivo no fue un atraco ni un asesinato, sino una boda. En 2001, a los 27 años, Spata se casó con la nieta de Carmine Persico, lo que le convirtió en yerno de uno de los jefes más temidos de Nueva York y cuñado del jefe en funciones, Alphonse Ali Boy Persico, y del capo Theodore Persico Jr. En 2010, Spata fue propuesto para ser admitido como miembro de pleno derecho durante una ceremonia prevista para diciembre, que fue cancelada por razones no reveladas. Sus actividades delictivas se centraban en redes de apuestas ilegales,
y en utilizar su cargo de vicepresidente de Figli di Santa Rosalia Inc. para extorsionar a los vendedores de la fiesta de Santa Rosalía de Brooklyn. Sus negocios, Piccolo Food Service y Café D'Angelo, servían como tapadera para el lavado de dinero. La gran redada del FBI en enero de 2011 incluyó a Spata junto con figuras importantes de varias familias. Pero el momento decisivo de su carrera criminal fue espectacularmente estúpido. En noviembre de 2013, Spata fue arrestado por robar en una tienda Home Depot equipo de iluminación por valor de $164, lo que fue ridiculizado como patético por las fuerzas del orden y empañó su imagen de realeza de la mafia. Spata se declaró culpable y cumplió 21 meses de prisión entre 2013 y 2015. En agosto de 2025, Spata, de 51 años, está en libertad y no se han registrado arrestos recientes, manteniendo un perfil bajo y probablemente conservando sus conexiones con Colombo a través de los lazos familiares. Por último, pasamos rápidamente al niño mimado. Gianni Nicci, el ahijado siciliano que ascendió demasiado rápido. En el laberinto medieval de Palermo, Gianni Nicci emergió como el niño prodigio de la Cosa Nostra, brillando con intensidad y brevedad, como un verano siciliano. Nacido el 16 de febrero de 1981 en Turín, pero criado en el barrio de Pagliarelli, en Palermo, no eligió la vida mafiosa, sino que ésta estaba codificada en su ADN. Su padre, Luigi Nicci, era un mafioso condenado a cadena perpetua. Lo que transformó a Nicci fue su relación con Antonio Nino Rotolo, jefe del mandamento de Pagliarelli, que ejerció de padrino tanto en el sentido religioso como en el criminal. Rotolo lo trataba como a un hijo, diciendo: «Gianni es mi ahijado, pero para mí es como si fuera mi hijo», mientras le enseñaba los entresijos del asesinato y le aconsejaba: «Dispara 2 o 3 veces y no te acerques demasiado». Cuando las autoridades italianas jugaron al guacamole con los líderes, la detención de Provenzano, abril de 2006, la captura de Rotolo, junio de 2006, Nicci, a los 25 años, se convirtió en regente del mandamento de Pagliarelli. Tras las detenciones de Lo Piccolo, noviembre de 2007, se posicionó como la figura líder de Palermo. El jefe de policía Giuseppe Caruso lo describió como listo para ascender al liderazgo de la Cosa Nostra, mientras que el fiscal Francesco Del Bene lo calificó de asesino. Su historial delictivo incluía el tráfico de cocaína, aprovechando los vínculos de la familia Gambino para operaciones transatlánticas. Sus conexiones internacionales lo distinguían. Rotolo lo envió a evaluar los vínculos de Estados Unidos con Frank Cali, asociado de Gambino, con lujosos viajes que demostraban su alcance global. Estuvo implicado en la planificación de asesinatos, incluidas las órdenes de matar a los Lo Piccolo utilizando ácido. El ministro Roberto Maroni lo calificó de asesino despiadado, mientras que él adoptó comunicaciones cifradas, alejándose de los tradicionales pizzini. Detenido el 5 de diciembre de 2009, cerca del juzgado de Palermo, sus condenas incluyen múltiples sentencias que suman más de 20 años. El Tribunal Supremo italiano redujo en octubre de 2024 su condena total, lo que podría permitir su puesta en libertad entre 2029 y 2030. En agosto de 2029 y 2030-2025, Nicci, de 44 años, permanece en la prisión de alta seguridad de L'Aquila bajo el régimen del artículo 41 bis, aunque algunos especulan con que podría convertirse en un futuro líder tras su liberación. Como se suele decir, todo lo bueno se acaba. Hemos llegado al final de este interesante vídeo. Haz clic en las tarjetas que aparecen en la pantalla para ver más contenido similar.